Los temas más difíciles de predicar en una iglesia no tienen que ver con el amor y el perdón, porque eso es básico, eso es la esencia de lo que creemos. Inclusive no tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús. Aunque la escatología, por ejemplo, que habla acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos, causa mucha curiosidad en la gente. ¿Es cierto? ¿Cuántos de ustedes les causa curiosidad conocer qué es lo que va a suceder antes de los últimos tiempos? Y a veces cuando empezamos a estudiar que el anticristo, que la bestia, que el falso profeta, y nos vamos con tantas ideas que vemos gente y preguntamos, ¿será este la bestia? Y lo cierto es que eso no es tan difícil de predicar en la iglesia, eso es relativamente sencillo, pero hay temas, al menos dos de ellos, que realmente son difíciles de predicar. Realmente son sensibles, no sabemos a veces cómo tomarlo. Y uno de ellos es evidentemente la sexualidad. Por eso es que los niños de 0 a 11 años, ¿dónde están? Están en su salón, porque decir, hermano, no hable de eso porque hay niños preescolares aquí. No es sencillo, es difícil tocar esos temas, pero la Biblia lo habla muy claro, muy explícito acerca de ese tema. Pero un tema todavía más difícil, imagínate, más difícil de predicar que la sexualidad, ¿cuál crees que es? Hablar del dinero. Hablar del dinero es muy difícil porque inclusive aún en las familias y en esta cultura nos es muy difícil. ¿Cuántos de ustedes se sientan a la mesa y se ponen a hablar de finanzas y de dinero de una forma tan natural y tan tranquila? Realmente no es sencillo, y lo que hablamos es de lo que vemos, pero no de lo que hacemos, no de cómo nos administramos. Y mira, yo quiero hoy hablarte, como el apóstol Pablo decía en Hechos 20:27, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo fue muy valiente al no acobardarse, al no hacerse para atrás, y por lo tanto declaró el propósito de Dios. Porque Jesús sabía que la naturaleza del ser humano es muy tendiente y es muy fácil de apegarse al dinero, a las cosas materiales. Tan es así, lo sabía el Señor Jesús, que más de la mitad de las parábolas hacen referencia a la administración de las finanzas y del dinero. ¿Lo sabías? Más de la mitad, tenemos casi 40 parábolas en los evangelios y más de la mitad de ellos hablan acerca de este tema. Yo personalmente no he cuantificado los versículos en la Biblia, aunque me gusta leerla y me gusta resaltarla. No lo he hecho personalmente, pero muchos de los autores cristianos que hablan acerca de las finanzas dicen que en la Biblia hay más de 2000 versículos que hablan acerca de la administración del dinero. ¿Lo sabías? 2000 versículos, más allá de los que hay del amor, más allá de los que hay del perdón, inclusive juntos. Entonces, ¿por qué si la Biblia habla tanto? Parece ser un tema sensible, un tema difícil de compartir. Bueno, es porque a veces no nos vamos al origen, no nos vamos al propósito. Y lo primero que tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos entender, y es nuestro primer punto, es que el propósito de Jesús para venir a la tierra, necesitamos conocerlo. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese propósito? Y mira, hay muchos versículos, múltiples de ellos, que nos revelan con claridad el propósito de Jesús al venir a la tierra. El primero de ellos y el más evidente es Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? Porque de tal manera, es que te faltaba la introducción, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Claramente este versículo nos lo revela con mucha claridad, en donde dice que Jesús vino por obediencia ¿a quién? A Dios el Padre. Es decir, Dios amó a la humanidad con tanto amor que envió. Entonces, cuando tú envías a alguien, le estás dando una comisión, le estás dando un propósito, le estás dando un sentido. ¿Me explico? Entonces, Dios el Padre envió a Jesús a esta tierra y después nos aclara el propósito. ¿Cuál fue? Dice, para darnos salvación, es decir, para todo aquel que crea, darle salvación. ¿Y qué más? Vida eterna. Entonces, ¿salvación de qué? Salvación precisamente del pecado, porque el pecado produce muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Es la separación permanente, completa de Dios. Eso es la muerte eterna. Entonces, el primer propósito y más grande que el Señor Jesús vino a la tierra es para salvarnos, para unirnos una vez más con Dios, con el Padre. Ahora,
Cuando hablamos de vida eterna es porque efectivamente lo que Dios quería, su plan original era que su máxima creación, es decir, tú y yo, vivamos con Él para siempre. Y lo tenemos claro. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien, clarísimo, ¿no? Otro versículo que nos revela el propósito por el cual el Señor Jesús vino está en Lucas 19:10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino? A buscar y a salvar. Y yo me pregunto ahí, Jesús vino a buscarnos y a salvarnos, ¿y cómo es posible que Jesús, siendo Dios, siendo omnisciente, es decir, que todo lo sabe, tiene que estar buscando algo? Generalmente buscas lo que no encuentras, lo que no tienes a la mano, ¿no? Y si Él es omnisciente, ¿por qué no tiene que estar buscando? ¿Te has hecho esa pregunta o solo yo soy de filosófico ahora? ¿Por qué? Porque Él, si Él sabía todo, nos tiene que estar buscando. Efectivamente es porque Él nos ama. Y por eso es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos lleva a alejarnos de Dios. Y Él dice: sabes que yo te estoy buscando porque te amo y no quiero que te dejes llevar por tu naturaleza, la cual te va a llevar a alejarte de Dios. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Vino a buscarnos y una vez más resalta: a salvarnos. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien? Perfecto. Un tercer versículo que nos revela cuál es el propósito de Jesús que haya venido aquí en la tierra está en Juan 10:10. ¿Alguien se lo sabe? El ladrón no vino sino para robar, para matar y destruir. Jesús hablando dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Eso ya me está dando gusto. Amén. Una vez más, el Señor Jesús nos está diciendo y reforzando que el propósito de su venida de Jesús es para darnos vida, y lo hemos entendido. Darnos vida es que a pesar de que nuestro cuerpo físico vaya a la tumba, nuestra alma sigue viviendo con Cristo. Pero ahora nos da un poco más de detalles de cómo es esa vida que nos quiere dar, y esa vida es en abundancia. Yo no sé si a ti te alegra esa palabra, pero se oye muy bien. Y yo empecé a estudiar en la Biblia ese mismo versículo de Juan 10:10, y 18 de 19 versiones en español dicen la palabra abundancia o abundante. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y solamente una versión, la traducción lenguaje actual, lo dice: he venido para que todos ustedes tengan vida y que vivan plenamente. Aún la palabra plenamente nos gusta, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren realmente decir: Señor, yo quiero vivir esa vida plena, esa vida abundante? Y mira, aquí te puedo compartir testimonio de un hermano que un día se acercó y me dijo: ay, hermano, es que no entiendo qué pasa, pero yo desde que acepté a Cristo en mi corazón, Dios me ha sanado. Es decir, él llegó aquí por una enfermedad y de verdad lo conocimos, vimos su situación, Dios lo sanó. Dice: ¿sabes qué? Dios me ha sanado, Dios ha restaurado mi matrimonio, Dios ha acercado una vez más mis hijos hacia mí, pero Dios aún no ha hecho nada en mis finanzas. Y ya habían pasado años y yo decía: ¿cómo es posible? Algo no, dicen los contadores, checa pero no cuadra. Algo no me está haciendo sentido por aquí. Entonces a veces pensamos que tal parece que esa vida en abundancia que nos dice Juan 10:10 es sí, cuando estemos en el cielo. Va a ser abundante allá porque ya vamos a estar con los ángeles y vamos a disfrutar de toda la plenitud allá. Aquí en la tierra, mientras tanto, aquí nos tocó sufrir. No es así. Eso no es necesariamente así, y por eso es que tú tienes que entender, tienes que conocer, saber cuál es el deseo de Dios. Tú sabes cuál es el deseo de Dios, tú lo puedes sustentar en la palabra de Dios. Por eso es que cada domingo lo proclamamos: soy la persona que Dios dice que soy, puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer y tengo lo que Dios dice que tengo. Pero ¿cuál es? ¿Qué es eso que Dios dice? Y mira, esto me lleva al siguiente punto. El deseo de Dios es que tú seas prosperado. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seas prosperado. ¿Y a poco no tú deseas lo mismo? Señor, si tú deseas prosperarme y yo deseo ser prosperado, pues entonces ¿por qué no veo esa prosperidad? ¿Sí te pasa eso? Yo espero que no. Pero si eso está sucediendo es que no conocemos entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Nuevamente,
Cuando estudiamos la Biblia y escuchamos todo lo que nos habla, todo lo bueno que Dios tiene y quiere para nosotros, a veces nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, creerlo, pero más aún experimentarlo. Y más cuando se trata del tema de dinero. ¿Cierto? ¿Estoy hablando algo terrenal o algo es demasiado espiritual? Alguien se identifica por aquí y dice: sí, es cierto, yo sé lo que estás hablando. Y no podemos ser muy espirituales y pensar que no, hermano, es que hasta lo decías en las ofrendas, no, hay que hacer tesoros en el cielo. Sí, hay que hacer tesoros en el cielo. Pero lo que tienes aquí en la tierra también hay que saberlo disfrutar, hay que saberlo administrar. Y aún esas cosas que Dios pone en tus manos siempre van a responder a tu capacidad de administrarlo. Y el problema está que cuando no lo vivimos correctamente, comenzamos a desarrollar una mentalidad de escasez, una mentalidad de pobreza, una mentalidad de regateo, una mentalidad de falsa humildad. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque no es el propósito de Dios. Eso no es para lo que Jesús vino a esta tierra. Jesús vino para darte vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, acompáñame a esta cita, Jeremías 29:11. Esa márcala en tu Biblia, apréndetela, imprímela. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Quién lo afirma? El Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los versículos que tú tienes que tener presentes para poder reclamar: tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Y qué es lo que Dios dice que tengo? Planes de bien. Dios tiene para mí planes de bien, planes donde yo tengo un futuro, donde yo tengo una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para ti. Otro versículo todavía más contundente, me encanta. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice: amado, ¿cómo dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? En todas las cosas. Y todas las cosas incluye ¿qué? Todas las cosas. ¿Estamos claros? Dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate, 3 puntos bien importantes: todas las cosas, salud y tu alma. Vamos a desglosarlos un poquito, ¿sí? Dios nos conoce porque Él nos formó, y Él sabe que tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que somos. El espíritu, precisamente, Dios habla directamente a Él, se comunica una vez que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Hasta ahí todos claros, ¿cierto? Entonces, cuando este versículo nos dice: quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, te está hablando de las otras áreas de tu alma y de tu cuerpo, y aún lo que tú no eres, pero lo tienes, que son tus cosas. Fíjate, con relación a tu cuerpo, Él te está diciendo: yo quiero que tengas salud. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Pero hermano, ¿cómo quieres tener salud si tomas 2 litros de coca al día y no quieres desarrollar diabetes? ¿Cómo te ayudo? Tampoco puedes vivir todo tu día de forma sedentaria y no desarrollar problemas cardiometabólicos. O tampoco puedes dormir un promedio de 5 horas nada más al día y no incrementar un riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad o depresión. ¿Lo sabías? ¿Sabías que dormir poco produce obesidad? Entonces ya puedes decir: ay, hermano, no estoy gordo, estoy desvelado. Ahora, en relación con tus emociones, porque dice que prospere tu alma. Tu alma se compone de 3 cosas. Para los que no han ido al instituto, tu alma se compone de emociones, intelecto y voluntad. ¿De cuáles son? Emociones, intelecto y voluntad. Emociones es la expresión de tus sentimientos. ¿Qué es la emoción? La emoción es solamente una expresión. ¿De qué? De lo que estás sintiendo. ¿Tienes miedo? ¿Cuál es tu emoción, tu reacción? Quizás gritas, ¿no? ¡Ah! Tienes alegría, te emocionas y gritas. Tienes enojo, ¿qué haces? Gritas. Entonces casi todas nuestras emociones se expresan de alguna forma o gritando. Entonces, cuando tenemos emociones, lo importante es que tú puedas tener control de tus emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, ¿lo sabías?
Las emociones simplemente son la expresión de tus sentimientos. Entonces, cuando tu alma prospera es porque tú tienes control de tus emociones. Cuando tu alma prospera es porque estás desarrollando tu intelecto. Tu intelecto es la capacidad de aprender. ¿Lo sabías? Todos tenemos capacidad de aprender, pero cada quien decide hasta dónde desarrollarla y hasta cuándo. Porque en realidad todos tenemos capacidad de seguir aprendiendo. Y ahí déjame decirte, yo espero que tú dejes de ser un sabelotodo y te conviertas en un aprendelotodo, porque cambia tu actitud. Cuando eres sabelotodo, ¿qué quieres aprender? Ah, sí, eso ya sé de qué va a hablar. No, ya sé. No, ya está. Terminando nos va a pedir ofrenda, ya está. ¿Ah? Ese es el sabelotodo. El aprendelotodo es, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más va a venir para mi vida el día de hoy? ¿Te das cuenta cómo cambia radicalmente la actitud? Y tercero, la voluntad. La voluntad es el carácter. La voluntad es la determinación de hacer lo que te has propuesto hacer. Este año yo me voy a mantener en mi talla. Este año voy a estar en mi peso. Este año salgo de deudas. Este año algo. Y te mantienes. ¿Por causa de qué? De la voluntad que le pones, del empeño con el que trabajas en eso. Entonces, cuando Jesús dice que Él vino a darnos en abundancia, Dios quiere prosperarte en todo tu paso por la tierra, completamente. Durante tu vida Él quiere que tengas todo esto. Y la pregunta es, ¿por qué no lo estoy viviendo entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Si ya la palabra de Dios es muy clara, si Dios quiere bendecirme, si Dios quiere prosperarme, entonces, Señor, no entiendo por qué no lo hago, por qué no lo haces en mi vida. Y vamos a ver entonces 5 obstáculos para una vida en abundancia. ¿Cuántos? 5 obstáculos, ¿ok? En la primera parte del día de hoy, estos obstáculos vamos a aprenderlos. El primero de ellos es no poner a Dios en primer lugar. ¿Cuál es el primer obstáculo? No poner a Dios en primer lugar. Lo que necesitamos es que tú y yo no solamente es creer y entregarle nuestra vida a Dios, es verdaderamente ponerlo a Él en primer lugar en todas las cosas, en todo lo que hagamos. Y la verdad es que no es fácil. De repente tienes que luchar con tus hábitos, tienes que luchar con tus gustos, con tus preferencias, para poder entregárselas a Dios. Y por muy básico que sea, es lo primero que se nos olvida. Es decir, no sabemos la teoría, pero ¿a cuántos nos cuesta la práctica de poner a Dios en primer lugar? Mateo 6:33 nos lo refuerza. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán ¿qué? Añadidas. Nos encantan las añadiduras, pero ¿cómo nos cuesta poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo nos cuesta comenzar el día y al menos decirle: Señor, gracias que me permites despertar? Poner a Dios todo lo que hacemos, ese es lo que tenemos que trabajar, es ahí donde podemos ponernos. Vamos avanzando. El segundo punto que nos obstaculiza es robarle a Dios. Y en este punto no encuentro mejor ejemplo que la historia que el hermano Wayne Myers escribe en su libro, en su segundo capítulo del libro, Viviendo más allá de lo posible. ¿Alguien ha leído este libro de Wayne Myers? Miren, somos un país que casi no leemos y aquí está confirmado. Es un libro impresionante y apasionante. Yo te lo recomiendo, léelo. Aquí en la iglesia lo estuvimos vendiendo por algún buen tiempo y por eso es que me sorprende que no lo hayan leído, porque a lo mejor sí lo compras y lo tienes ahí en tu librería, en tu biblioteca, pero léelo. Y el capítulo número 2 me impresionó porque tiene este testimonio. Dice que el hermano Wayne, él viajaba mucho al interior de la República. Él estaba por ahí de los años 70 en Puebla, y después de varios estudios, de varias enseñanzas acerca de dar, de compartir, él tenía que regresar a la Ciudad de México porque al siguiente día tenía más cosas que hacer. Entonces él iba con un grupo de hermanos, uno de ellos llamado Feliciano, al cual de cariño le decían Chanito. A los felicianos le dicen Chanito, ¿verdad? Entonces el hermano Chanito iba con él, y él tenía un testimonio tremendo porque su padre de Chanito había sido un delincuente. Chanito había heredado esas costumbres y había aceptado recientemente a Cristo. Entonces él estaba apasionado por seguir a Cristo y estaba sirviendo ahí en el ministerio con el hermano Wayne Myers, y le decía: hermano, y si nos quedamos en Puebla, porque el camino de regreso de Puebla a la Ciudad de México asaltan. Yo no sé si te tocó conocer en ese entonces, pero era una carretera muy sinuosa,
federal, sin luz. Y de verdad ahí ellos sabían que los ladrones, pues sin escrúpulos, aventaban un tronco a la carretera para detener a los carros, quitarles sus valijas, sus pertenencias, relojes y todos, y prácticamente robarlos por completo. Era algo muy bien sabido en ese entonces. Entonces el hermano Chanito le decía: hermano Wayne, quedémonos, no vayámonos porque va a haber ladrones y podemos arriesgarnos, ya es muy noche. Y dice que ellos oraron, y su oración fue esta: Padre, guárdanos de los ladrones en este viaje que emprendemos. Una oración muy sensata, ¿cierto? ¿Cuál era? Guárdanos de los ladrones en este viaje. Ok, y en el trayecto, bueno, van manejando. El hermano Wayne va manejando y el hermano Chanito va al lado de él. Y entonces el hermano Chanito empieza a abrir su corazón y le dice: ay, hermano Wayne, yo no sé por qué, pero casi las finanzas nunca me alcanzan, el dinero nunca me alcanza. Y entonces el hermano Wayne, en esa revelación que tiene de parte de Dios, le dice: Chanito, no estás diezmando, ¿verdad? Y Chanito responde: hay poder. Y le dice el hermano Wayne: yo sé que Dios tiene poder, pero te hice una pregunta, Chanito. Hay poder, hermano Wayne. Dice: Chanito, me estás evadiendo la pregunta. Te pregunté que si estás diezmando. Y entonces él dice: ay, hermano, es que no me alcanza, es que no puedo. Entonces se orilla el hermano Wayne y le dice: bájate del carro, bájate. Dice: pero ¿por qué si hay ladrones aquí? Dice: esos no me preocupan, me preocupas más tú, estoy cobijando a un ladrón. Dice: bájate del carro. Y ya cuando se baja y me dice: ¿me va a dejar aquí con los ladrones? Dice: como te dije, esos no me preocupan, porque esos solamente les roban a los seres humanos. Tú le estás robando a Dios. Está fuerte la enseñanza, ¿sí o no? El hermano Chanito aprendió la lección. Y sabes, muchas veces nosotros queremos ser astutos como el hermano Chanito. Mira lo que dice Malaquías 3, 18, 19. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen: ¿cómo está eso de que hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Verso 10: entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Amén. ¿Verdad que es un tema difícil de tratar en la iglesia? Y sabes, en ocasiones a mí me dicen: ay, hermano, no, no es que sea falta de fe. Y yo les digo: ha de ser exceso de incredulidad entonces, ¿verdad? No es falta de fe, exceso de incredulidad. Pero si tú no le crees a Dios, tú no vas a diezmar. Esa es la realidad. Cuando tú le crees a Dios, tú empiezas a diezmar. Esa es la pequeña gran diferencia: creer o no creer. Porque si tú le crees, entonces vas a actuar. Porque sabes, sí es cierto, el diezmar es un paso de fe. El diezmar es una prueba no solamente para que Dios te prospere, es una prueba para ver si tú lo vas a hacer. Es una prueba en ambos sentidos, ¿te das cuenta? Dios te está probando a ti y tú estás probando a Dios. Señor, ¿será que con el 90% me puedes bendecir más de lo que me podrías bendecir con el 100%? Y la respuesta de Dios es: pruébame. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y ese es uno de los obstáculos más grandes que tenemos. Pero avancemos. El tercer obstáculo: dejarnos engañar por las riquezas de este mundo. Dejarnos engañar por las riquezas de este mundo. Hace 8 días el pastor nos compartía mucho al respecto. ¿Lo recuerdas? Las riquezas terrenales son temporales, no son nuestras. Todo el mundo y su plenitud, lo dice la palabra de Dios, que todo el mundo y su plenitud, todo lo que en él habita es de Dios, no es de nosotros. Tú y yo solamente somos mayordomos. Así que perdemos siempre que tratamos de aferrarnos a aquello que no nos pertenece. Si tú reconoces que lo que tú tienes aquí en tu paso en esta tierra no te pertenece, no te vas a aferrar a él. Se lo vas a entregar a Dios sin ninguna dificultad, sin ningún problema. El problema está que cuando tú te aferras a él, el que pierde eres tú. Mira lo que dice Marcos 4:19. Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y eso es lo que nos sucede. Nos ahogan las riquezas de este mundo, y es entonces cuando la palabra de Dios queda absorbida,
queda borrada de nuestro corazón y por lo tanto no produce fruto. Tenemos que creerle, porque a lo mejor ahorita tú dices, sí, ya entendí, yo voy a empezar a dar mi diezmo. Pero la riqueza de este mundo, ¿qué va a hacer? Intentar ahogar esa palabra, quitártela. Y un mes más, una semana más, una quincena más que pase sin que lo vivas. Y es ahí donde tienes que entender que si quieres ser rico tienes que dar. Si quieres ser pobre tienes que acumular. Si quieres tener necesidad tienes que agarrar. Si quieres tener en abundancia tienes que repartir. Ese es el secreto. Es el mundo del revés, ¿cierto? Es totalmente lo contrario a lo que el mundo nos enseña. Tenemos que aprender a desprendernos, y la verdadera medida de nuestra riqueza está cuando verdaderamente cuánto valemos si perdiéramos todo. Porque el mundo te lo dice, tanto tienes, tanto vales. Y Dios dice todo lo contrario. Vales por lo que yo pagué por ti. Eso es lo que vales. Y entonces es cuando cambia tu perspectiva. Avancemos, punto número 4. El orgullo, la avaricia y la flojera son obstáculos para que tú puedas vivir en abundancia. ¿Qué es el orgullo, la avaricia y la flojera? ¿Sabes? No tengo todo el tiempo para explicarte cada uno de estos detalles, pero en la Biblia habla claramente, con versículos comprobados, con historias que lo revelan con claridad, de 4 tipos de causas de la pobreza. Fíjate, 4 tipos de causas de la pobreza. No, de verdad no tengo todo el tiempo, es un tema apasionante. A mí me encanta profundizar en estos temas, pero cuando la Biblia empieza a hablar y dice, ¿sabes qué? La pobreza es originada principalmente por 4 tipos o 4 razones, y comienza a decir que cada una de ellas tiene su origen. Puede ser, por ejemplo, en un fenómeno o una dificultad como la pandemia, por ejemplo. La pandemia llevó a muchas personas a caer en pobreza por causa de que fue algo externo a su situación. No era que ellos no quisieran pasar por eso, simplemente fue algo externo. Hay otro tipo de pobreza que es por causa de la opresión. Es decir, las generaciones que vivieron en esclavitud, que vivieron en opresión, no podían producir riqueza por causa de la opresión. Y hoy día podríamos decir, bueno, la esclavitud ya fue abolida, aquí no hay esclavitud, y entonces ¿por qué financieramente hay personas que viven en esclavitud? La esclavitud ha sido moderna, la esclavitud ha sido cambiada. Ahora son esclavos de hábitos de consumo, de muchos otros tipos de actividades en las cuales sigue siendo la gente esclavizada. Y el tercer punto, que es en el que quiero enfocar principalmente, es el orgullo, la avaricia y la flojera. Fíjate lo que dice Proverbios 14:23. El trabajo produce ganancia, pero el hablar mucho y no hacer nada, ¿qué hace? Empobrece. Y mira, la verdad es que cada experimento, cada desarrollo en la tecnología tiene el propósito de hacernos la vida más fácil, ¿cierto? Pero ¿qué necesidad tenemos de hacer la vida más fácil si esto nos va a producir flojera? Si esto nos va a llevar a no esforzarnos. Y entonces algo que surgió y que se creó para generarnos un beneficio, a la postre resultó ser algo en nuestra contra. Y al día de hoy, las generaciones están pensando que el trabajo ya no es necesario. Y no sé si han escuchado propuestas de trabajo de solamente 4 días. Hemos hablado mucho acerca del trabajo, y el trabajo no es una maldición. El trabajo existía antes que el pecado, entonces no puede ser una maldición. El trabajo fue maldecido por el pecado, sí, pero el trabajo no es una maldición. Entonces, la flojera, el orgullo y la avaricia son cosas que siempre van a estar obstaculizando que tú puedas vivir en abundancia. Y de verdad, tú dices, pero ¿por qué ya no somos como las generaciones de nuestros antepasados? Y digo antepasados, háblese de nuestros padres, nuestros abuelos. ¿A qué hora se despertaban ellos? ¿Qué hacían ellos desde temprano? ¿Y cómo somos ahora nosotros? 5 minutos más que se convierten en 50, ¿no? Y de verdad, eso es lo que obstaculiza el que tú puedas vivir en abundancia. Ahora, no todos los pobres son flojos, pero lo cierto y en definitiva, la flojera anda tan lenta que pronto le alcanza la pobreza. ¿Lo sabías? Entonces, eso es lo que tú tienes que saber. Y quinto punto, las deudas. Las deudas es uno de los principales obstaculizadores de vivir en abundancia. Y cuando nosotros enseñamos
Yo no sé si ustedes saben, en el Instituto Bíblico tenemos una materia donde vemos muchos de estos temas a profundidad que se llama mayordomía. Y cuando en la clase de mayordomía nosotros tratamos el tema de las finanzas y todo eso, sigue siendo un tema incómodo, pero lo buscamos un poco más en la parte teórica, no tan práctico, un poco teórico. Y cuando llegamos al punto específico de las deudas, la palabra de Dios nos dice que efectivamente las deudas no son pecado. Algunos dicen, ay, gracias Señor, amén, qué bueno, porque si no yo ahorita estaría siendo el más hipócrita de todos, aquí en tu casa y con endeudado y pecador. Déjame liberar tu alma. La deuda no es pecado. ¿Lo sabías? A lo mejor no lo sabías y por eso te sentías tan mal, como si fuera un pecado. La deuda no es pecado. El pecado es no pagarlas. Y ahí sí ponte a cuentas con Dios si no has pagado tus deudas. ¿Por qué? Porque cuando tú no las pagas, es más, pecas por partida doble. ¿Lo sabías? ¿Por qué? Porque cuando tú contraes una deuda, siempre hay una condición de ¿qué? De revolverla, ¿no? Y en muchos casos hasta hay contrato donde hay condiciones pactadas en las cuales tú dijiste, sí, yo acepto esas condiciones y firmaste. ¿Cómo que firmé? ¿Yo a qué horas firmé? Ahí en el botoncito donde decía, sí, acepto todo lo que no he leído. ¿Cuántos le han dado clic ahí? Acepto todas las condiciones que no he leído. ¿Cuántos le han dado clic? No os hagáis, hermanos. O vas al banco y pides el crédito y te dan un contrato como de 15 hojas con letras tan chiquitas a 2 columnas y tú dices, Dios mío, esto parece el libro de Apocalipsis, porque hasta está en 2 columnas, ¿no? ¿Sí lo has visto? Y tienes que firmar todas las condiciones. ¿Y qué haces? Ay, sí, ya, para rápido. Y firmas. Todo con el poder de su firma, ¿eh? Y las condiciones dicen, si tú te atrasas te voy a cobrar interés que tú estás aceptando. Y si tú te atrasas, me das el derecho de irte a cobrar a tu casa. Me das el derecho inclusive de vender tu deuda a alguien que te va a cobrar de una forma más agresiva de lo que yo lo haría. ¿Sabías que eso es lo que dicen las condiciones? O quienes sean sinceros y dicen, Señor, perdóname porque ni siquiera las leí. Y ese es el problema con las deudas, que meterse es facilísimo. Firmita, clic y listo, estás endeudado. Salir de ellas es el problema. Y entonces el problema con las deudas es que efectivamente la deuda como tal no es pecado. El pecado es no pagarlas porque pecas por partida doble. Pecas porque mientes. Dijiste que ibas a pagar lo que no has pagado, estás mintiendo. Y segundo, te quedas con lo que no es tuyo. ¿Eso cómo se le llama? Robar. ¿Estamos claros? La deuda no es pecado, el pecado es no pagar. Entonces tú tienes que saber que en ocasiones una deuda te puede ayudar, y hay deudas que son destructivas y hay deudas que son productivas o de crecimiento. ¿Cómo puede ser eso? Generalmente empresas que piden créditos son para hacerlos crecer, y el mismo negocio tiene que dar para pagar la deuda, los intereses y todavía generar un beneficio. Si eso no te está sucediendo, mejor ni te metas en deudas. ¿Pero por qué nos metemos en deudas? Porque somos insaciables. Lo quiero y lo quiero ahora. Ay, hermano, es que es bien difícil comprar el carro. ¿Y qué pasaría si en lugar de tener el carro primero empiezas a ahorrar todas las mensualidades, todo el enganche, hasta que completes la cantidad? Te digo, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a salir más barato. Ay, no, hermano, es que ya lo quiero ya. Es que me dijo el vendedor que era el último que quedaba. ¿Y tú le creíste? ¿De verdad le creíste? O sea, ve cuántos carros hay. ¿Tú le creíste que era el último que quedaba? Caemos como gordo en tobogán, porque lo quiero y lo quiero ya. Es que dice, lléveselo ahora y páguelo a meses sin intereses, y tu presupuesto está hasta el tope y ya no puedes ni pagar, y te lo llevas a meses sin intereses, pero con un estrés multiplicado y en abonos. Eso es lo que hacemos cuando compramos sin esa conciencia. Mira lo que dice Proverbios 22:7. Los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. ¿Te das cuenta cómo hay una nueva forma de esclavitud? Cuando tú eres deudor, ¿eres qué? Esclavo. Y lo peor aún, esclavo por voluntad propia, porque tú firmaste, tú le diste clic, tú lo aceptaste. Entonces es ahí donde tenemos que saber, la deuda no es pecado, pero la deuda es vivir en un estado de maldición.
de verdad, ya estamos en confianza, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta vivir en estado de maldición? Yo creo que a nadie. ¿Y sabías que Deuteronomio 28 se divide en dos secciones? Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Y entre una de las maldiciones por la desobediencia es: pedirás prestado y tú nunca podrás prestar. Esa es una maldición. Entonces, cuando tú estás viviendo deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda, estás viviendo en un estado de maldición. ¿Por causa de qué? De que no has entendido el vivir en obediencia. Mira, no quiero poner carga sobre ti, al contrario. ¿Me dejas abrir mi corazón? ¿Me dejas ser totalmente transparente contigo? A los 26 años, apenas unos poquitos atrás, a los 26 años mi vida dio un giro inesperado. Imagina lo que te voy a decir. Ya casado, con mi hija mayor de apenas unos meses de edad, pero yo en bancarrota. ¿Cómo fue que me metí en tantos problemas? Todo comenzó con mi primera tarjeta de crédito, BBVA Bancomer clásica, terminación 0088. ¿Sabes por qué lo recuerdo? Porque hasta la fecha me duele, nada más de recordarlo. Y lo cierto es que mi exceso de ignorancia me llevó a vivir del crédito de una forma totalmente irracional. En menos de 2 años, fíjate, en menos de 2 años yo tenía 15 tarjetas de crédito, nosotros 5 créditos personales con instituciones bancarias y todo eso, tarjetas entre bancarias y departamentales, y qué es tu estilo de vida, etcétera, etcétera. Pura ignorancia, pura apariencia, cero conocimiento, cero control. Y cuando yo ya no podía pagar, las llamadas de los despachos de cobranza eran de día y de noche, 3 de la mañana y sonando el teléfono. Tienes que pagar. ¿Y por qué no podía pagar? Porque llevé mi negocio a la quiebra. Ya te había dicho, tenía exceso de ignorancia, mi falta de experiencia, no sabía cómo manejar el dinero, no sabía o no entendía, porque aunque había leído algunas cosas, no entendía lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Y eso me llevó a que lo que yo inicié como un emprendimiento se fue a la quiebra, sin trabajo, sin negocio, sin casa propia porque estaba rentando y ya no me alcanzaba para la renta. Tuvimos que salir de la casa que rentábamos, sin carro porque por falta de mantenimiento se desvieló el carro. ¿Cuántos saben que por falta de mantenimiento se desviela el carro? Yo no lo sabía. Algo tan básico, ¿no? Que un mantenimiento preventivo sale más barato que uno correctivo. Tan básico. Y fue ahí, justamente en ese tiempo, en donde sin nada más que un montón de deudas, literalmente sentía que valía más muerto que vivo. Pasó por mi mente: ¿y si me quito la vida? A mi matrimonio le falta así para separarse. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Eso nos estaba enfermando y en cuestiones de salud empezaron a agravarse las cosas. Y dices: Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Estaba desesperado. Y ese fue el momento donde empecé a buscar a Dios y dice: Señor, yo necesito respuestas. Tu palabra dice que tú has venido a darnos vida en abundancia y no la estoy viviendo. No la estaba viviendo. Yo decía: Señor, ¿dónde va a parar esto? No fue fácil, pero lo que me ayudó a salir del problema fue desarrollar una vida de disciplina, profundizar en lo que la palabra de Dios dice en cada uno de esos aspectos. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Cada duda, cada pregunta que le hice a Dios de cómo hacerle está en la Biblia. Eso es lo que me apasiona de Dios. Cada pregunta que tú le haces a Dios, Él te responde. Y aprendí que Jesús no solamente vino a darnos salvación y vida eterna, también vino a darnos vida y vida en abundancia. Hoy, varios años después, te puedo decir: vivo sin deudas. Cuento con un fondo de emergencia que me podría enfrentar algunos meses. Gestiono mis inversiones mes con mes. La universidad de mis hijos la comencé a pagar desde que ellos tenían muy temprana edad, 1 y 4 años. No vivo de manera ostentosa. Quienes me conocen lo saben. Más bien vivo de una manera frugal. Realmente evalúo entre precio y calidad constantemente, porque fue un estilo de vida que Dios me permitió desarrollar. Y Él me mostró que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Y cuando tú lo entiendes,
y lo administras correctamente, es entonces cuando Él te prospera para ser bendición a otros. Y yo espero que este testimonio te ayude y sea de bendición, que te agregue valor el saber que no necesitas pasar por lo mismo para aprender la lección. ¿Sabes? Hoy Dios quiere hacer un cambio en ti de manera que sea notorio en tus finanzas. De verdad, y de verdad no te confundas, no es un evangelio de prosperidad. Los diezmos no me los vas a dar a mí, por eso te lo digo con tranquilidad. ¿Te das cuenta? Por eso es que tú tienes que saber, tienes que distinguir. Y mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esa es la promesa que Dios tiene para ti el día de hoy. Por eso es que no te juzgo. Amén. Dale fuertes aplausos al Señor. Yo no te juzgo cómo administras tus finanzas, porque si supieras lo que yo hice, y con vergüenza lo comparto, pero ahora con esa tranquilidad de que Dios me permitió salir de eso para el día de hoy compartirlo. Y sabes, yo quiero hacer algo el día de hoy que sé que va a transformar tu vida, y quiero que hagamos justamente lo que dice Crónicas. Señor, si mi pueblo se humilla y ora y busca tu rostro. Y como te decía, las deudas no son pecado, pero a lo mejor el pecado ha sido el acostumbrarte a un estilo de vida que es una condición de maldición, y no es lo que Dios quiere para tu vida. No lo es. Como digo yo, caras vemos, deudas no sabemos. Pero no es lo que Dios quiere para ti. Así es que si tú quieres que Dios haga algo en esa área de tu vida, cierra tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos y ponte de pie y dile: Señor, yo reconozco que he tenido exceso de ignorancia, que he tenido exceso de incredulidad, que no he sabido poner en práctica los principios que tu palabra enseña para poder vivir verdaderamente en abundancia. Te pido que me perdones, Señor. Humillo mi corazón delante de ti, reconociendo que lo he hecho mal, lo he hecho en mis fuerzas, lo he hecho guiándome por el modelo de este mundo. He caminado, Señor, conforme a mis propios deseos y a mi naturaleza, y hoy te pido que me perdones, Señor. Te pido perdón, Señor, porque hay tantas decisiones que he tomado sin consultarte, sin ponerte en primer lugar, y eso me ha llevado a fallar. Perdóname, Señor, porque tantas ocasiones he dejado que la flojera sea mi mayor lujo. Perdóname, Señor, porque las riquezas de este mundo me han engañado. Pero sobre todo, Señor, perdóname porque te he robado. Perdóname, Señor, porque he pensado que yo puedo administrar el 100% de lo que me das, y no te he dado a ti lo que es tuyo, que son los diezmos. Perdóname. Perdóname, Señor, y permíteme hacer mía tu palabra, que dice que si mi pueblo se humilla, Señor, aquí estoy humillado. Que si mi pueblo ora, y aquí estoy orando. Que si mi pueblo busca tu rostro, y aquí estoy, Señor, buscando tu rostro. Entonces, Señor, yo puedo ver tu promesa, que tú escuchas desde los cielos, que tú perdonas mis pecados, y que tú restauras mi tierra, Señor. Que tú restauras mis finanzas, que tú restauras mi negocio, que tú restauras mi manera en la que administro los bienes materiales, Señor. Que tú restauras mi corazón completamente, totalmente alineado a lo que tu palabra enseña, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo creo a tu palabra y lo que dice, y yo sé que es real, y ahora quiero vivirlo, Señor. Quiero vivirlo a partir de ahora, Señor. Por eso es que te doy a ti la gloria, Señor, reconociendo que solo tú puedes hacer ese cambio en mi mente y en mi corazón. Solamente tú lo puedes hacer. Y entonces
yo puedo vivir verdaderamente ese propósito que tú tienes para mí. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera